Les habla por aquí Juan Alcides Escalona Alvarado, desde Las Españas, Elche. En esta oportunidad voy a hablar de un personaje, el doctor Luis Guillermo Pilonieta Linares. Comenzaré diciendo que hay seres humanos que han venido a este mundo a dejar huellas, a hacer el bien, entre muchas cosas, y a recordar que en este plano, pues, se vive corto o mucho tiempo. En el caso de Luis Guillermo Pilonieta, pues duró bastante tiempo, duró hasta los 90 años. Bueno, porque él hasta el final de sus días nos sigue dando sus enseñanzas y quizás eso es parte de por qué prolongó su vida. Luego partió hacia otro plano. Pero no sé, pero sí creo que él partió para seguir siendo un referente con su legado, para que la humanidad entienda que su norte es preservar la especie y hacer el bien. Pues bien, sí, uno de esos seres especiales fue, es y seguirá siendo Guillermo Pilonieta Linares. Permítame una reflexión personal sobre la muerte. La muerte siempre ha sido para mí un pensamiento a veces lejano, otras veces cercano. Algo que uno no sabe qué será lo que pasará, pero sí sabe que existe, pero que a veces evita mirar de frente. Y a veces me pregunto si no vivimos como si fuéramos eternos, postergando abrazos, silencios, decisiones, creyendo que siempre habrá un mañana. Pero la muerte silenciosa y certera está ahí, pero no como una amenaza, sino como un recordatorio. A todas estas he aprendido que la muerte no es solo un final, es también una maestra, porque nos enseña que su sola presencia está diciéndonos lo valioso del tiempo, lo frágil que somos y lo fuerte que podemos ser al aceptar lo inevitable. A veces, solo cuando enfrentamos la muerte de un ser querido o incluso la idea de la propia, entendemos lo que realmente importa. En el caso de las religiones y las filosofías, estas intentan darle un sentido. Algunas prometen otra vida, otras hablan de ciclos, otras simplemente invitan a vivir con plenitud sin esperar más allá. Yo la verdad que no sé con certeza qué hay después y quizás nunca lo sepa, pero sí sé que la muerte le da forma a la vida, porque sin ella tal vez nada tendría una urgencia ni nada tendría belleza. He aprendido a no temerla tanto, sino bien temerle una vida mal vivida. He aprendido a decir lo que siento, a pedir perdón, a disfrutar el silencio, el olor del café en la mañana, la lluvia, el viento, la naturaleza. La muerte es en ese sentido no una enemiga, sino más bien una compañera que nos recuerda a cada instante que ese instante precisamente es único e irrepetible. Tal vez no sea desaparecer del todo, tal vez no siga existiendo o también puede ser que siga existiendo precisamente en lo que veamos en otro, en una mirada, en una palabra, en un gesto que, bueno, alguien recuerda. Y tal vez no sea el final. Vivir bien será la mejor forma de prepararse para morir en paz. No tengo la respuesta, pero sí tengo una certeza. La muerte nos enseña a vivir mejor y logramos abrazar ese aprendizaje. Si lo logramos hacer, entonces tal vez no debemos temerle tanto. Y por eso, ya para mí, esto es una gran lección. Y así, bajo este escenario enmarcado en esta reflexión,
vamos a hablar de ese personaje que mencionamos al principio, que partió hace poco, pero que está. ¿Dónde? No lo sé, pero está. Vamos a situarnos el 14 de diciembre de 1934. En este año ocurrieron varios eventos importantes en diferentes partes del mundo. Caso Cuba. En caso Cuba fue asesinado Rubén Martínez Villena, poeta, intelectual y revolucionario cubano, luchador contra la dictadura de Gerardo Machado. Esto causó conmoción en la región. El caso de la Unión Soviética estaba bajo el régimen de Stalin. Ahí también se destacaron una serie de asesinatos de varios dirigentes del Partido Comunista, lo que se conoció en esa época como las grandes purgas estalinistas. Alemania seguía bajo el nazismo con Adolfo Hitler, que se había consolidado su poder como Führer. Estados Unidos estaba saliendo de la plena depresión. El presidente Franklin Roosevelt continuaba aplicando su política del nuevo día. En 1934, desde el punto de vista cultural, podemos decir que pertenecía a un periodo de gran cambio global, tanto en literatura, ciencia y tecnología. En el caso de Colombia, podemos decir que en agosto de 1934, Alfonso López Pumarejo asumió la presidencia de Colombia, iniciando la denominada Revolución en Marcha. Había una serie de conflictos con otros países y se trabajaba en la reconciliación diplomática tras la firma de un protocolo que se conoció como el Protocolo de Río de Janeiro, que consolidó la paz. En el caso venezolano, bueno, Venezuela estaba bajo el poder de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez gobernó el país de una manera dictatorial, forma directa e indirecta durante 27 años, desde 1908 hasta su muerte en 1935. El país vivía una paz, pero una paz represiva. No había libertades políticas, con cárceles llenas de presos políticos, y ahí tenemos el caso del Castillo de San Carlos y la famosa y temida rotunda. Había un auge petrolero, sin embargo, pues la dictadura se beneficiaba de todo lo que venía de la industria petrolera. O sea que al final de cuentas eso no permeaba directamente a la población. Esa fue una época muy compulsiva, muchísimo joven, lo que la conocida generación del 28, que marcó un hito histórico en cuanto a protestas. Pues salieron una serie de jóvenes universitarios pero jóvenes estudiantes que fueron a las cárceles por muchísimo tiempo. En todo caso, si no iban a las cárceles, fueron exiliados del país, como el caso de Rómulo Betancourt, por nombrar algunos, que estaba exiliado, caso de Raúl Leoni, que también estuvo exiliado, y un caso emblemático que fue el de Jovito Villalba, que estuvo encarcelado con grillos en los pies durante muchísimo tiempo en el castillo de San Carlos, y pasó por la rotunda también. Desde el punto de vista de la música, ¿qué pasaba en ese año en la música? Bueno, la música destacada estaba influenciada por el jazz, el swing, artistas como Bing Crosby, Cole Porter, Fred Astaire y James Rogers, bueno, eran los que tenían una gran influencia. Pero el mayor impacto lo hizo Argentina con el tango que estaba en su apogeo. Imagínense ustedes, nada más y nada menos que Carlos Gardel. Mi Buenos Aires querido, Volver, El día que me quieras, fueron canciones emblemáticas para esa época. México, bueno, estaba en la época de oro de las rancheras y el bolero. Tenemos artistas destacados como Jorge Negrete, Pedro Vargas, Agustín Lara. ¿Se acuerdan de Solamente una vez? Pero
También el bolero ganaba fuerza en Cuba y Puerto Rico. También estaba el son cubano. Trío Matamoros, Antonio Machín. En Colombia floreció los estilos folclóricos, por supuesto, basados también en lo que es la cumbia, pues, cumbia colombiana con todos sus estilos. Venezuela estaba muy influenciada por la parte del joropo. Todo esto tenía una gran influencia desde el punto de vista de difusión a través de la radio y el cine. Si nos vamos a la parte deportiva, 1934, ahí ocurrió el segundo mundial de fútbol. En boxeo también era un deporte popular. Y el béisbol crecía con mucha fuerza, tanto en Cuba como Venezuela, en Dominicana y en Puerto Rico. Entonces, bajo este contexto, ¿quién nace? Nace el 14 de diciembre de 1934 nuestro personaje, Luis Guillermo Pilonieta Linares. Para ese momento, personajes que llegarían a tener una relación directa con él fueron algunos que después cosecharon amistades o tuvieron una relación, como ya hemos dicho. Caso Rafael Caldera. Rafael Caldera tenía en ese momento 18 años y estaba estudiando para ser abogado. Al tiempo fue presidente y repitió en la presidencia de Venezuela. Y hubo una relación directa con Luis Guillermo Pilonieta. Luis Herrera Campins, pues tenía 9 años. Luis Herrera Campins fue un gran amigo de Luis Guillermo Pilonieta, también presidente de la República de Venezuela. Tenemos el caso también de Rómulo Betancourt. Para ese momento tenía 26 años Rómulo Betancourt. Y Rómulo Betancourt también llegó a ser presidente de la República de Venezuela. Y Luis Guillermo Pilonieta, aun cuando era del Partido Social Cristiano Copey, fue gobernador de un gobierno de acción democrática designado por Rómulo Betancourt. Fíjense cómo son las cosas de las relaciones del personaje, cómo era considerado el personaje para esos momentos. Desde el punto de vista científico, pues muchísima gente, pero vamos a relacionar quizás donde hubo mayor impacto de amistad y compañerismo y compartir un logro científico. Doctor Jacinto Combí. Jacinto Combí tenía 21 años y ya sabemos que Jacinto Combí fue un gran científico, pues reconocido en Venezuela y también duró muchísimo tiempo, más de 100 años. Y el otro científico, naturalista, Charles Breves Carías, explorador, ministro del tiempo de la juventud durante la época de Luis Herrera. El caso de Breves Carías, bueno, nació después, 1938, así como el caso de Eduardo Fernández, que nace en 1940. Pero todos estos personajes, como dijimos, tuvieron una relación directa con Luis Guillermo Pilonieta. Ahora vamos a entrar en detalle de toda esa parte, por un lado, de científica, toda esa parte de estudio y finalizaremos con la parte familiar. El doctor Pilonieta estudió en el colegio La Salle, donde destacó como deportista. Fue un gran gimnasta y esto lo narró en una oportunidad Charles Breves Carías. Charles Breves tenía que presentar un libro sobre sus nuevos descubrimientos en los tepuyes y en el público pues, estaba el doctor Pilonieta y era un homenaje que le estaban haciendo a Charles Breves Carías. Se dirige con unas palabras muy afectivas al doctor Pilonieta y recordó esa época de gimnasta. Pues por supuesto se dieron un gran abrazo como grandes amigos que fueron y compartieron muchísimas actividades. También fue futbolista y coqueteó en alguna oportunidad con el boxeo. Esas aficiones deportivas las combinó con sus estudios, porque no dejó de ser un destacado estudiante. Pasando luego a nuestra alma mater, la Universidad Central
de Venezuela, donde se inscribe en la Escuela de Medicina y se gradúa como médico cirujano. Se especializa luego en ginecología en la reconocida maternidad Concepción Palacio. La Concepción Palacio, que estaba en la avenida San Martín, prácticamente todos los caraqueños nacían en esa época en la maternidad Concepción Palacio. Él fue también un excelente docente. Fue instructor de semiología quirúrgica en el Hospital Universitario de Caracas. Trabajó también en la maternidad pública Santa Ana, que está ubicada en San Bernardino. Pero de allí que vemos que él ejerció tanto en privado como en público. Dentro del núcleo familiar, y esto lo podemos decir como una anécdota, era conocido como el tío cigüeño. Él atendía a todo lo que era, pero todos sus sobrinos él los ayudó a traer al mundo, así igual que familiares, amigas de la familia, bueno, cantidad de personas que estaban dentro del entorno familiar. Pero después de ser el tío cigüeño se convirtió en el abuelo cigüeño, porque en una ocasión tuvo que atender 2 partos, uno detrás del otro, de sus dos, y trajo pues a sus nietos al mundo, ayudó a traer a sus nietos al mundo, y entonces se quedó como el abuelo cigüeño. Fíjense que él fue alumno de un sabio que es el doctor Jacinto Combí. Jacinto Combí, vamos a recordarlo un poco, desde muy joven desarrolló una parte importante de su trabajo en la lucha contra la lepra. Promovió el tratamiento ambulatorio y la integración de los pacientes a la sociedad. Recordarnos que los leprosos eran, oye, mirados, hasta con desprecios y estaban como especie de cárceles, no podían salir a ningún lado, las familias los abandonaban. Y esta parte humana del doctor Jacinto Conví permitió pues, que pudieran después integrarse a la sociedad. Y una selección de pasantes, y entre esos seleccionados pues estuvo el doctor Pilonieta. Pilonieta que contaba que ellos tenían que dirigirse a La Guaira a través de la carretera vieja, iban hacia Vargas, hacia La Guaira, y se dirigían al leproso de Cabo Blanco, que estaba ubicado pues, precisamente en la costa central de Venezuela. Y vamos a decir que este fue uno de los principales lugares de atención para los pacientes de lepra en la Venezuela del siglo XX. Él contaba que en algunas oportunidades, pues, cúnchale, luego de los arduos trabajos, uno de los alicientes era que les permitían, en algunos casos, que siguieran su baño de playa en el mar Caribe. Por eso decía, bueno, siempre iba preparado. Aquella experiencia no solo lo marcó, desde del punto de vista de su orientación profesional, con una profunda vocación por la medicina social, sino que dio inicio a una estrecha relación personal y profesional con el doctor Combí, convirtiéndose maestro y discípulo en grandes amigos que estuvieron unidos por una vida dedicada al servicio y a la investigación médica. Todo esto no quedó allí. A lo largo de su vida combinó su vocación médica con una activa participación en la gestión pública. Ocupó cargos de relevancia, como por ejemplo director de Sanidad del Estado Bolívar y luego del Distrito Federal. Esto fue cuando la gestión de don Vivas Terán era el gobernador para esa época. Así como también fue director general del Ministerio de Sanidad. Tuvo la oportunidad de representar a Venezuela en organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Ahí promovió políticas de salud pública en beneficio de la población venezolana y del Caribe. Impartió cursos de partos de emergencia a diferentes grupos de rescate en Venezuela. En el ámbito gremial fue el primer vicepresidente de la Federación Médica Venezolana y presidente del Instituto de Previsión Social del Médico, IMPRES. Durante su gestión, el doctor Pilonieta se destacó
por su liderazgo visionario y se destacó al impulso de la construcción del edificio sede del Instituto de Prevención Social del Médico, una obra realmente emblemática que representó un hito en la arquitectura y consolidó los esfuerzos del gremio. Esto garantizó el bienestar y a la vez la protección social de los profesionales de la salud. Este instituto, este edificio emblemático, está ubicado en la urbanización El Rosal, en Caracas, Venezuela. Su iniciativa no solo respondió a una necesidad institucional, sino que también dejó un legado perdurable en la historia del sector médico. Por otra parte, uno de sus aportes más significativos como director general del Ministerio de Sanidad fue la implementación de los llamados módulos de servicios de sanidad. Esto fue para los barrios del Distrito Federal y luego se ampliaron a otras ciudades. Estos módulos fueron concebidos como unos centros de atención primaria de salud, acercando de esta manera los servicios médicos esenciales a comunidades que anteriormente carecían de acceso adecuado, siendo su objetivo principal el de descentralizar la atención médica, facilitando el acceso a consultas, a vacunaciones, a controles prenatales y programas de prevención de enfermedades ya hechos directamente en las comunidades. Dicha implementación de módulos de servicios de sanidad en los barrios del Distrito Federal fue precursora de modelos posteriores, como el caso de Barrio Adentro, que simplemente es una fiel copia realizada por el nefasto gobierno socialista, que los integró dentro de un discurso, pero un discurso de clientelismo político bajo un sesgo ideológico que a la larga representó un fracaso a una idea innovadora y brillante implementada por el doctor Luis Guillermo Pilonieta Linares. Por otra parte, vamos a hablar de la poliomielitis, que fue una enfermedad que afectó gravemente a la población infantil venezolana y del Caribe. Eso fue, miren, durante gran parte del siglo XX. La lucha contra esta enfermedad demandó un esfuerzo conjunto de autoridades sanitarias, profesionales de la salud y organizaciones sociales. En este contexto, el doctor Pilonieta se destacó como una figura clave para la erradicación de la poliomielitis en la región. He de destacar también que su familia, su esposa, sus hijos, también jugaron un papel protagónico en esta lucha por la erradicación de la enfermedad. Así, su papel consistió en un liderazgo en campañas masivas de vacunación, coordinando la distribución y aplicación de la vacuna antipoliomielítica en comunidades vulnerables y de difícil acceso. Implementó programas de sensibilización hacia la población, agarró a varias entidades, implementó el concepto de cooperación regional, facilitando alianzas con otros países del Caribe. A la vez, monitoreó y efectuó una vigilancia. Pilonieta también, como miembro del Rotary, tuvo la facilidad de impulsar los proyectos de salud pública. Entonces utilizó la plataforma Rotaria para promover las campañas de vacunación y prevención. Es decir, fue un pionero de la lucha contra la poliomielitis. Su labor médica y su compromiso rotario fueron esenciales para erradicar la enfermedad y a la vez mejorar la salud pública en toda la región. Sin duda, un gesto de humanidad que lo enaltece. Toca en este momento hablar de otra etapa interesante de nuestro personaje. Me refiero a su vida política. Bueno, con una formación cristiana y con esa personalidad de líder, no podía escapar
a la participación política. Así que desde muy temprano formó parte de la Juventud Revolucionaria Social Cristiana, que era el ala juvenil del partido COPEI, que es el Comité de Organización Política Electoral Independiente, por supuesto, de orientación demócrata cristiana, que fue fundado en 1946, con unos principios inspirados en la doctrina social de la Iglesia Católica, pero adaptados al contexto político y social venezolano. Ahí ya fue una etapa de aprendizaje, de curtimiento, bajo momentos políticos que estuvieron enmarcados en una cruel dictadura. Prácticamente vamos a hablar de los últimos momentos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que fue desde el 52 al 58, y estamos hablando a partir del 56, 57, donde participó en la resistencia universitaria como oposición a este régimen dictatorial, actividades clandestinas, distribución de panfletos, coordinación de protestas. Tiempo después, tras la caída de la dictadura, formó parte de una delegación que viajó a Cuba. Esto fue en solidaridad con la instauración del gobierno de Fidel Castro, que fue en el año 59, que había derrotado al dictador Batista. Esto a nivel tanto latino como a nivel mundial causó una euforia, porque este personaje representaba un quiebre, algo completamente distinto. Y bueno, se llamaba desde el punto de vista revolucionario. Filoniera contaba que él fue testigo directo de los acontecimientos y tuvo muchas conversaciones con líderes del movimiento social cristiano cubano. Y ya intuía, tanto esos líderes como él mismo intuía hacia dónde estaba yendo la llamada revolución. Entonces, había muchos personajes ligados, aunque no lo declaraban directamente, pero ligados al socialismo, ligados al comunismo, y ahí se enrumbaban las mismas posiciones diferentes de Camilo Cienfuegos, que luego fue, bueno, murió, mucha gente dice que fue asesinado. Pues todo este entorno hizo que Luis Guillermo Pilonieta creara sus dudas con respecto hacia el camino, y de paso tenía razón hacia dónde fue llevada a Cuba, que todavía, incluso después de la muerte de estos nefastos, sigue siendo un país sometido. Otro reto importante dentro de la vida universitaria es experimentar, ser minoría, porque como dijimos, ese entorno que había en cuanto a las ideas izquierdistas, pues por supuesto en un ambiente universitario eso permeó directamente, y claro, prevalecía el ambiente en la UCB y en las otras universidades, ese ambiente de izquierda, hasta extrema izquierda. De ahí salieron incluso una serie de movimientos guerrilleros de los jóvenes, incisiones de acción democrática, formaron el MIR, y muchos jóvenes se fueron a las montañas, pero los enfrentamientos previos, los enfrentamientos fueron bastante fuertes, y sobre todo hacia esas minorías que eran tachadas de derecha y de extrema derecha, donde participaba Pilonieta. Entonces, eso también fue una forma de templar el carácter. Y con el tiempo, él fue ejerciendo su liderazgo hasta luego de graduado y ya en el ámbito político, fue diputado al Congreso Nacional por 3 periodos consecutivos. Luis Guillermo Pilonieta realmente, que lo conocimos, vimos que tenía esa voz potente, fuerte. Y claro, tenía que destacar con su oratoria, una oratoria que diríamos que fuera de serie. Y era admirado por todos, tanto de la misma torla como de las torlas opuestas a su pensamiento. Y así incluso lo comentaron en muchas oportunidades sus alumnos de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP. Un tremendo profesor y tremenda oratoria. Pero para esa época nosotros podemos decir que había un uso del lenguaje
riguroso, la participación de intelectuales y líderes con una sólida formación política, y esto me estoy refiriendo a la gente que participaba en el Congreso Nacional. Es decir, un ambiente de respeto y un ambiente muy alto desde el punto de vista de las discusiones que allí se daban. En este contexto, cuando Pilonieta pedía la palabra, realmente la gente sabía que lo que venía era una clase de oratoria con argumentos muy objetivos. Por ejemplo, su formulación de la discusión de las leyes relacionadas con la seguridad social y el bienestar de los trabajadores tuvo un enfoque centrado en garantizar una cobertura más amplia y equitativa para los trabajadores venezolanos, especialmente en lo que respecta a pensiones, atención médica y otros beneficios sociales. Esto dejó una huella perdurable en la política social venezolana. Pasemos a narrar la etapa de la gobernación del Estado Bolívar. Esta etapa fue en el periodo de 1962-1964. Vamos a recordar que el presidente en ese momento era Rómulo Betancourt, y Rómulo Betancourt pues era del partido Acción Democrática. Se había firmado ya el pacto de Punto Fijo. El pacto de Punto Fijo, acuérdense que se firmó el 31 de octubre de 1958 en la quinta Punto Fijo de Rafael Caldera. Ese pacto fue entre UNRD, Unión Republicana Democrática, Acción Democrática y COPEI, con el objetivo de garantizar la estabilidad democrática tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que fue el 23 de enero de 1958. Esto trataba de evitar el regreso del régimen autoritario y que se asegurara un gobierno civil con una alternativa política pacífica. A pesar de todo esto, la etapa de ese primer gobierno democrático, vamos a llamarlo democrático, de Rómulo Betancourt, fue una etapa de verdadera convulsión en Venezuela, un intento de golpe de Estado, en el caso del porteñazo, entre otros. Pero bueno, todos fueron derrotados y hubo la creación de grupos guerrilleros. Vamos a acordarnos que había esa efervescencia de ese mensaje que venía de Cuba, y eso permeó mucho en Venezuela, y partidos políticos que tenían una gran cantidad de jóvenes, como el caso de Acción Democrática, se dividen y viene un ala que es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que toma la decisión de irse a las guerrillas, y también el Partido Comunista de Venezuela. Entonces fue, como dijimos, una etapa bastante fuerte. En este periodo y bajo estos escenarios, Unión Republicana Democrática sale en 1960 del Pacto de Punto Fijo. ¿Y por qué sale? Porque Unión Republicana Democrática simpatizaba con la Revolución Cubana, mientras que Betancourt adelantó más bien una postura de aislamiento hacia ese gobierno y a todos los gobiernos no democráticos, incluso aquellos gobiernos de izquierda. Además, también había conflictos internos sobre la participación en el gabinete de coalición. Ellos alegaban también que su participación no era realmente tomada en cuenta. Entonces, bueno, salen del gobierno. El Estado Bolívar representaba un bastión importante en el sustento de la democracia, pero no dejaba de tener sus diferencias internas y diferencias ideológicas. Betancourt, un zorro viejo dentro de la política, toma una decisión, pero una decisión que verdaderamente impactó a muchísimos y quizás no era esperada, sobre todo en ese momento político. Betancourt llega y asigna como gobernador a un opositor, y ese opositor era nada más y nada menos que el doctor Luis Guillermo Pilonieta, que representaba al partido COPEI, era el secretario general del partido COPEI
en la región. Bueno, lo nombran gobernador y él comparte el cargo con Rafael Sanoja Valladares, siendo ambos los gobernadores 191 y 192 en la historia de esa entidad. Claro, ¿qué pasa con Pilonita? Pilonita es un político muy popular. Y popular era el tipo de político que no estaba dentro de las oficinas, muy poco tiempo en la oficina, no era un político de oficina. Sin embargo, los que lo conocían en esos momentos y los que lo conocieron siempre, decían que Piloneta nunca perdía su glamour, siempre andaba de traje y corbata. Y cuando iba a toda esa gira, imagínense, en el estado de Bolívar, con todo el calor que hace ahí, siempre iba encorbatado, no se quitaba su corbata. Sin embargo, sí se arremangaba su camisa y, bueno, de montar caballo, montaba caballo, entraba a las casas, que comía con la gente, jugaba dominó. O sea, era aquel político, pero verdaderamente político popular. Y podríamos decir que si tuviera en esta época un político mediático, pues, pero no había este avance de las redes para esa época. Y la gente, la verdad, que lo apreciaba bastante, pero tenía también algo poderoso, y ese algo poderoso era su familia, porque su familia toda participaba, por eso la gran cantidad de hijos que tenían y su familia, sobre todo su esposa, María Magdalena Escalante Doncela. Bueno, María Magdalena era esa mujer que no era que estaba detrás del gran político. María Magdalena siempre estuvo en primera línea. Y es tanto así que lo acompañaba en todas sus giras. Y era ese tipo de primera dama, que aparte de bella, y sigue siendo bella, y toda la vida fue bella, era la mujer del humor, la mujer que impactaba, la mujer que se metía, la mujer sociable. Y fíjense que es tanto así que hay un busto, después de que se vieron, tiene un busto que está colocado en el estado Bolívar en honor a Magdalena. Pues claro, aquí estamos hablando de nuestro querido Luis Guillermo Pilonieta, pero es que no escapan, no escapan. Ellos hacían una sinergia y la hicieron durante toda la vida. Imagínense ustedes, 70 años viviendo juntos. Y entonces, Magdalena, por supuesto, merece los 1001 homenajes de una mujer importante, una mujer proactiva, una mujer que es querida dentro de su núcleo de amistad, dentro de su entorno, y en este caso, fíjense que todavía es recordada después de mucho tiempo en el estado Bolívar. Es una pareja, también podríamos decir, si tuviéramos en esta época esa pareja mediática. Por eso, entonces, el tiempo lo sigue recordando y lo sigue recordando a ambos como una de las mejores parejas y uno de los mejores gobernadores de la etapa democrática de Venezuela. Como dijimos, Pilonera fue secretario general del Partido COPEI en el Estado y representó al Estado como diputado en varias oportunidades. Fíjense que hablamos de ese tipo de políticos que va al pueblo, que da ese baño de pueblo. Y una de las anécdotas que se cuentan es que él fue al Manteco. Bueno, cuando hablamos del Manteco, vamos a acordarnos de Raúl Leones. Raúl Leones nace en el Manteco y pues esa era una zona abeca. Y le tocó en una de esas campañas al Manteco. Y bueno, había la expectativa porque decían, oye, había hasta grupos que iban a sabotear el meeting que iba a dar en el Manteco. Pero sí, bueno, logran pasar y llegan, y solo bastó que el doctor Guillermo Pilonieta agarrara el micrófono y se ha ganado a la gente del Manteco, que era afecta a Raúl Leones. Pues entonces ya vemos esa calidad de político y esa facilidad de oratoria y esa facilidad de convencimiento con hechos que hacen que la persona sea verdaderamente ese líder que sigue. Se cuenta también como anécdota que en numerosas de sus giras, las numerosas giras que tuvo, pues, y las responsabilidades que tenía en el Congreso con Caracas, pues tenía que viajar
constantemente, y cuando él regresaba de su gira, había cantidad de periodistas esperándolo, pero bueno, llegaba el gobernador con las noticias y todo eso, pero había una especie de un ritual. Él llegaba, se bajaba del avión y lo primero que hacía era dirigirse hacia la familia que lo estaba esperando, esposa Magdalena con sus hijos, y entonces venía el abrazo, venían los besos, venía todo eso, y era un momento de respeto y un momento de amor que los periodistas lo resaltaban como algo digno de un gesto de humanidad. Esta es parte de esa etapa también de una persona que tuvo responsabilidades no solamente desde el punto de vista científico, sino desde este punto de vista político. Luego, ya mucho tiempo después, en 1971, el doctor Pilonieta renuncia a su militancia en COPEI. Lo que habíamos dicho, muchas intrigas políticas, y él argumentaba razones ideológicas para su renuncia y desacuerdo con la dirección nacional del partido COPEI. Sin embargo, afirmó que su decisión no obedecía a motivos personales, sino a diferencias profundas con la conducción del partido en ese momento. Bueno, pero él siguió ejerciendo su, la parte de su medicina, que era su pasión, y continuó con su labor social enmarcada en sus principios democráticos. Así, entonces, en el 2008, ya desde el 2008, él ya había asumido la presidencia del Instituto Venezolano de Cultura Hispánica, donde desempeñó un papel en la promoción de la cultura, las letras, y hablamos de la cultura hispánica en Venezuela. Y organizó cantidades, charlas, foros, presentación de libros y actos conmemorativos. Por supuesto, él participó directamente como ponente, con su buena oratoria en cantidad de charlas de diferentes temas. Piloneta también contó que la sede del Instituto Venezolano de Cultura Hispánica sufrió un allanamiento por órdenes del segundo a bordo del gobierno. Y esto trataron de relacionarlo con actividades conspirativas. Entonces, ahí tenemos también otra parte de Venezuela, sobre todo cuando había sospechas de que había instituciones que no estaban con la línea del gobierno. Pero, a pesar de todo esto, volvió él a reactivar el instituto, que estuvo suspendido un tiempo, y continuó con su difusión cultural. Pero el doctor Pilonieta se convirtió en una persona, entre comillas, incómoda para el gobierno por sus críticas y opiniones a la gestión de los mandatarios que estaban en ese momento y todavía continúa. Nosotros podemos decir que en el Instituto de Cultura Hispánica, uno de sus logros importantes fue el incentivar una actividad que él denominó talentos tardíos. Y salieron una serie de personas que ni tenían idea, es que al final de cuentas tocaban instrumentos, eran artistas, declamaban, eran virtuosos de instrumentos, y bueno, lo que después ya muchos después de jubilados o después de un tiempo se dieron cuenta de que, bueno, mira, tenían esa habilidad, y muchos de ellos derrocharon su arte en varios escenarios, tanto nacionales como internacionales. Otra de las facetas del doctor Pilonieta fue la de escritor, y un escritor prolífico, siendo miembro de la Asociación de Médicos Escritores. Dejó, en este sentido, un valioso legado de pensamiento crítico y compromiso social en sus publicaciones, destacando
su pasión por la historia venezolana. Vamos a detallar algunos de sus libros. Entre otros tenemos el de Historia de Venezuela, llamado Historia Irreverente. Venezuela, verdades no escritas. Esto fue publicado en Caracas en el 2011. Es una obra autoeditada por él. El libro nos ofrece una visión crítica y alternativa de la historia venezolana, abordando aspectos menos conocidos o discutidos de manera convencional. Por otro lado, tenemos también anécdotas para siempre, en el 2016. Y este libro recopila relatos sobre figuras históricas, científicas, políticas y culturales, así como experiencias personales y observaciones sobre la vida cotidiana. De hacer notar que la forma de escribir de Pilonieta, una de las cosas que siempre llamaba la atención era su memoria y la relación de los hechos y la forma como iba hilando la narrativa y por supuesto también utilizando esa imaginación sobre situaciones que te atraían al, al leer sus libros o que te atraen al leer sus libros, porque bueno, es parte de su legado. Él recibió condecoraciones y reconocimientos. Por ejemplo, tenemos el caso de la medalla al mérito de la Escuela de Masajista Terapéutico, Orden del Mérito del Trabajo en Primera Clase, Gran Cruz de la Sanidad Nacional, Gran Cruz de la Policía Nacional, reconocimiento al Rey de España por su labor en el Instituto Venezolano de Cultura Hispánica, Goodwill Ambassador del estado de Texas en Estados Unidos, medalla del Colegio Médico por 40 años de graduación, medalla de la Federación Médica por 50 años de servicios meritorios. Hay dos cosas que podemos destacar, porque Pilonieta era invitado, pero invitado a muchísimos programas y le hicieron cantidades de entrevistas sobre diferentes temas. Pero hubo un documental que se le hizo homenaje al doctor Jacinto Combí y se llamó Jacinto Combí, expresión de una época donde germinó la esperanza. Esto fue dirigido por Sergio Monsalve. Se estrenó en el 11º Festival del Cine Venezolano en el 2015 y está disponible de forma gratuita en YouTube. Este tiene una duración de 75 minutos. Dentro de lo anecdótico podemos decir lo siguiente: el doctor Pilonieta fue invitado por los productores para que diera su testimonio sobre el doctor Jacinto Combí. Pero dentro de lo pautado estaba que su participación era una participación corta, pero al verlo los productores, al notar su seguridad, al notar los conocimientos que tenía, y aparte de eso, como dijimos, su oratoria, bueno, decidieron alargar su tiempo en la participación del documental. Entonces, como dijimos, se prolongó más el tiempo. Una de las cosas que destacó, que la medicina puede dividirse en un antes y después de Jacinto Combí. En este contexto, yo me atreví una vez a hacerle una entrevista y el tema fue Bolívar Irreverente. Esta también se puede conseguir en mi canal de YouTube. Les recomendamos estos documentales donde hay un reflejo primero de una personalidad como la de Jacinto Combí, sabio, y el reflejo de una amistad. Y el otro es la forma como él percibe a Bolívar y muchas anécdotas. Y como decía, Bolívar irreverente porque cosas
dice que no están escritas y están contadas de una manera diferente. En esta parte voy a comentar sobre la vida familiar de Luis Guillermo Pilonieta. Lo voy a hacer bajo esta frase: mi gratitud eterna a quienes llamo familia, mi raíz, mi fuerza, mi todo. Porque por encima de todos los logros profesionales y públicos, Luis Guillermo fue ante todo un hombre de familia. Estuvo casado con la señora María Magdalena Escalante Doncela, su compañera de vida y apoyo incondicional, que, como mencionamos antes, siempre estuvo en primer plano, acompañándolo por más de 70 años. Una mujer con una fortaleza y humor digno de admirar. Y así, juntos, formaron una familia sólida y amorosa. Como padre, y así lo decían sus hijos, siempre estuvo presente. El llamado abuelo cigüeño hablaba de sus nietos y bisnietos con orgullo. Su entorno familiar siempre lo observó como el ejemplo de integridad y sabiduría, verdades que se extendieron más allá de su numeroso núcleo familiar. Como en el pasar del tiempo, el abuelo cigüeño, junto con su esposa, pasaron a ser Lolo y Mamá Pilo, con sus cabelleras blancas, rodeados del amor familiar, que como siempre fueron el centro de sus afectos. Lolo, el resiliente, el que no aceptaba un no como respuesta, el que tenía claro la importancia del logro. Tras su largo recorrer terrenal, viaja a través del camino de la eternidad. ¿En qué lugar? No lo sabemos, pero sin embargo, invito a que lo visualicemos en ese otro plano, con sus familiares que se le adelantaron, sobre todo con su hijo Ronald Pilonieta, fundidos ambos en un abrazo de amor por siempre. Finalmente, retomando la reflexión del principio de este homenaje, la partida de Luis Guillermo Pilonieta Linares, quien dejó un imborrable legado, no es simplemente una despedida, es la apertura de un eco que resuena más allá del tiempo. Cuando alguien como él, que ha vivido con propósito, con pasión y ha sembrado huellas en el corazón del mundo, su partida no borra su existencia, la transforma. Ya no está físicamente entre nosotros, pero su esencia se multiplica en cada vida que tocó, en cada cambio que provocó. Sí, su ausencia duele, porque lo humano es aferrarse a lo tangible, pero su legado consuela porque nos recuerda que no se necesita estar presente para seguir guiando. Ese ser que partió nos enseñó con su ejemplo que vivir bien no es vivir para uno mismo, sino vivir de tal forma que el mundo no sea igual después de nosotros. Hoy lo lloramos, sí, lo lloramos, pero también lo honramos porque lo que deja atrás no es solamente solo memoria, es una brújula. Su vida nos invita a preguntarnos, ¿qué dejaremos nosotros? ¿Cómo haremos que el tiempo sea también eterno, como Él lo hizo? Y en esa búsqueda, en ese intento de seguir ese camino, su espíritu sigue vivo, porque el verdadero final no es la muerte,
sino el olvido. Y a quien deja un legado, la vida le pertenece, incluso después de haber partido. Lolo, la bendición. Te amo. Juan Alcides Escalona Alvarado.